Bienvenidos a este video, bienvenidos al segundo video de nuestra serie para nuevos comienzos. Si te interesa conocer qué es la iglesia o no conoces qué es la iglesia, bienvenido a nuestro canal. Muchas gracias a la gente que ha visto nuestro primer video, a la gente que se ha suscrito, a la gente que ha dejado like, a la gente que lo ha compartido. Estamos muy atentos al feedback que ustedes nos den, ya que este es un trabajo que estamos haciendo simplemente para poder compartirles sobre nuestra iglesia y sobre la iglesia en general, que puedan aprender y que también puedan tal vez adquirir nuevos conocimientos para los hermanos que ya años que han participado en alguna iglesia, pero que puedan conocer un poco más sobre este tema. Probablemente para ordenar también algunas ideas. Hola, Claro. Matías, ¿qué tal? En este video vamos a hablar sobre cómo encontrar tu iglesia. Cómo encontrar la iglesia con la que yo diría encajas. No sé cómo lo explicaría usted. Sí, yo creo que la palabra está bien. La iglesia donde nosotros encajamos. Cuando usaste el concepto de encajar, se me vino a la mente la imagen de los famosos rompecabezas. Claro. De los puzzles. Cada pieza es única y tiene una forma. Entonces, cuando nosotros escogemos una congregación es porque nosotros encajamos sí, ahí como pieza de puzzle. del puzzle. Claro. Entonces, ¿cómo encontrar eso? Yo creo que tiene que ver con el conocimiento, la idea que nosotros tengamos de qué es lo que también nosotros queremos, deseamos, anhelamos. Porque como persona, a nivel... Sí, estamos hablando como emocional. No, vocacional también. Ya. Entonces, creo que, primero debemos considerar que llegar a una congregación no significa que nosotros llegamos a una congregación, y creo que lo dijimos la vez anterior, llegamos a un lugar de puros santos. No, llegamos a un lugar donde hay gente imperfecta. Entonces, la iglesia es para gente imperfecta. La iglesia es para personas imperfectas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nos juntamos a este grupo, pero a este grupo lo vamos a potenciar. Cada vez que yo llego lo potencio con mi vocación, con mi servicio, con mi fe, con mi aprendizaje. Y con la disposición también. Con mi disposición de servir. ¿Por qué? Porque cada congregación tiene un énfasis. Hay congregaciones que tienen énfasis misioneros, es decir, que están siempre pensando, orando y también sosteniendo y enviando a personas que están, por ejemplo, en China, en Japón. Claro, a los lugares de conflicto. En lugares de conflicto. O en lugares donde está prohibido predicar el evangelio. Que entonces, igual es conflicto para nosotros. Claro. Entonces, estas congregaciones tienen ese énfasis misionero. Claro. Otras congregaciones tienen el énfasis social en el ámbito en general. Entonces se dedican más al trabajo con énfasis social. Aparte tipo nivel de pobreza, claro, asistencia social, asistencia en alimentos y etcétera. Otras congregaciones, por ejemplo, asistencia para niños. Entonces, cada congregación tiene un énfasis. Y entonces ahí es donde tú tienes que buscar una congregación, vuelvo a usar la palabra, donde tú encajes. Un lugar donde tú te sientas bien espiritualmente, emocionalmente y también profesional y vocacionalmente. Esa es la idea. Bueno, hay algo que nosotros abogamos, igual como iglesia, que es el hecho de que uno es libre. Sí. Uno es libre para también cambiar de idea o de parecer, en el sentido de que te fuiste a una iglesia, estuviste participando durante mucho tiempo, pero hay cosas en tu desarrollo personal también, como mencionaba el pastor, a nivel vocacional, que tal vez mueven tu interés a otro lado. Eso hay que partir de la base de que Dios a nosotros nos creó como seres libres, claro, capaces de elegir, de escoger. Tenemos el albedrío también. Es parte de sí. eso. Es parte de eso, es la capacidad de poder escoger, la capacidad de poder discriminar entre lo bueno, lo malo, lo feo, lo bonito, la facultad de ser libre. Ahora, si tú entras a una congregación y te encuentras que te empiezan a coartar esa capacidad, entonces ya quiere decir que no es una iglesia cristiana 100%. Es secta. Es una secta. Si en el momento en el que tu libertad, tanto como cristiano y tanto como ciudadano, como persona, humano, te comienzan a limitar, es un momento en el que tú tienes que decir, ¿dónde estoy?
Y, obvio, suena fácil. Cuando uno está sentado acá es muy fácil decir, uy, ¿dónde estoy? Pero en esos momentos es muy difícil darte cuenta. Sí. Y ahí necesito que me explique un poco, ¿cómo es que alguien puede llegar a esa situación de caer en una secta y cómo es que uno puede librarse, o mejor dicho, prevenir entrar a esa situación? Bueno, espero que este video sirva justamente para prevenir. El hecho, Sí. el hecho de poder encontrar una congregación, las características es justamente, primero, es que no te coarten la libertad. Segundo, es que nosotros tenemos que no analizarlo solo con nuestras emociones. Yo hace 2 días o 3 días vi un reportaje en el canal DW que hablaba de los testimonios de personas que habían estado 10 años, 6 años, 15 años en una secta. Entonces, uno inmediatamente se da cuenta que son capturados por sistemas de abuso y uso y mal uso de las emociones. Entonces, todos los seres humanos tenemos necesidades emocionales que cubrir y también tenemos rupturas, ¿sí? Emocionales, ya sea por nuestra crianza, por nuestros padres, por una mala experiencia, por violaciones, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado que nosotros no seamos manipulados a través de esas emociones mal sanas, mal curadas, y entrar en una secta donde nosotros veamos que nuestra libertad de pensar, libertad de actuar, De opinar. de también. opinar, todo eso, cuando ya te lo empiezan a coartar, entonces tienes que tener cuidado y decir, bueno, esto no está bien, porque no está bien que te empiecen a coartar, no está bien que te empiecen a obligar a hacer algunas cosas que tú no quieres hacer. Entonces, eso O es lo que hasta tienes que... limitar el conocimiento, en la que investigar por tu cuenta también está mal visto. Sí, como pastor, siempre les digo, y tú eres testigo, Sí. que primero la lectura de la Biblia es de vital importancia que tú lo hagas en forma diaria. O sea, te estoy diciendo, lee la Biblia. Segundo, es que tú estudies la Biblia. Y tercero, es que tú puedas analizar, pensar a ver, cómo te están enseñando lo que está diciendo acá. Porque este libro, algunas personas lo han usado para convertirse literalmente en líderes nocivos, dañinos. Tenemos muchos ejemplos, ¿sí? De manipulación a través de lo que dice la Biblia. Pero tú tienes que darte cuenta, vuelvo al punto, donde te están coartando la posibilidad de opinar, de pensar, de leer. Hay otras personas que no te enseñan a leer la Biblia. Al contrario, en nuestra realidad yo pido siempre que tengan un lápiz y un cuaderno, y el otro consejo es que tengan versiones distintas de la Biblia. Y en mano, no en el celular. En la mano. Entonces, ¿por qué? Porque es elemental que usted tenga esa capacidad. Si usted es un ser humano que piensa, que usted es un ser humano que razona, yo no puedo estar manipulando, ¿sí? Y hay un pasaje en el libro de Hechos que habla acerca de la iglesia de Berea. Ya. Dice y destaca, esta congregación, la iglesia de la ciudad de Berea, era una congregación que escuchaba al apóstol Pablo y después llegaba a su casa y revisaban si lo que había dicho el apóstol Pablo estaba en la Biblia o no estaba en la Biblia, si era verdad o no era verdad. Entonces es lo mismo, mi deseo es que las personas que nos escuchen o que me escuchen puedan compararlo con lo que dice la Biblia. Claro, o sea, es primordial que una persona que sea integrante de una iglesia, un hermano de iglesia, también tenga la curiosidad de lo que se está compartiendo. Sí. No el de, estuvo buena la palabra, sino que el de llegar a tu casa, investigar más. Preguntarle al pastor durante la semana, eso es otro detalle. Yo tengo el teléfono siempre dispuesto y disponible para sí, que me hagan preguntas durante la semana. A veces me hacen preguntas, otras veces no. Siempre ofrezco los PDF. Entonces, ¿por qué? Porque lo que yo expongo en 30 o 45 minutos como máximo, ¿sí? Nunca es todo lo que yo tengo escrito. Claro. Siempre voy a exponer a veces el 50%, el 30%, a veces lo más destacable. Entonces, yo ofrezco el PDF, siempre Sí, estoy siempre. disponible para eso. ¿Por qué? Porque no es algo privado. O sea, ya pasamos el periodo del
oscurantismo, donde la Biblia era de lectura privada, particular de la iglesia. O sea, y cuando hablaba de la iglesia estaba hablando de los pastores, estaba hablando de las cabezas, de los sacerdotes. Sí, no estaba hablando del pueblo. Ahí aparecen dos conceptos: el pueblo como laico, sí, la congregación como los laicos, y la iglesia como eran los pastores o los sacerdotes. Los líderes, claro. Ya pasamos ese periodo. Al contrario, tú tienes que tener una Biblia. Y no una, bastantes. Sí. Yo siempre recomiendo 5. Sí. 5 en el sentido de que la Biblia, vamos a hablar de eso más adelante, tiene diferentes traducciones. Una cosa que podemos rescatar de todo lo que conversamos es que para encontrar una iglesia en la que encajas, tienes que tener libertad. Libertad de entrar y libertad de salir. También, o sea, en otro aspecto, el hecho de la libertad de poder compartir con las personas. De expresión, libertad de opinión. Cuanto más una congregación proclame la libertad del ser humano, es una congregación más bíblica, ¿sí? Porque Jesús plantea, dice, y conoceréis, lo dice así en Reina Valera, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Si lo digo en un español más actual, y ustedes conocerán a Jesús, ¿sí? Y Jesús los hará libre. Entonces, yo creo que la libertad que tú tengas dentro de una congregación, cuando no te están coartando. Ahora, esto no quiere decir, y aquí hago un entre paréntesis, que tú no cumplas las normas, las reglas, las disciplinas de la congregación, porque no tiene sentido. O sea, toda institución tiene normas, reglas y disciplinas. Como habíamos mencionado en el primer video, de que al final somos una asamblea, somos una organización. Entonces ahí hay obviamente cosas que uno tiene que respetar, cosas que uno tiene que aprender para la convivencia correcta. Claro, y cada congregación tiene su propia disciplina, sus propias normas. Y eso es lo importante. Lo otro es que cuando tú veas que en una congregación te empiezan a coartar la libertad de acción, entonces ya no estás en una congregación, no estás en una iglesia, sino que estás en una secta. Ahora, nos vamos al otro punto, que no es solo la libertad, sino que es la coinonía. Mencionábamos en el video anterior que la coinonía es el compartir con los hermanos. Es fundamental. Es el pilar, debe ser el pilar para una buena relación fraternal de los hermanos de la iglesia. Usaste la palabra fraternal. La palabra fraternal tiene relación con familia, con hermanos, fraterno. Entonces, yo creo que la congregación tiene ese plus, digamos. Una congregación debe ser una congregación fraternal, donde todos somos hermanos, incluido el pastor. Todos somos hermanos, o la pastora. Vuelvo a decir, un poco reiterativo, pero todos somos hermanos, hijos de un mismo padre. Por lo tanto, si cuando existe esta fraternidad, entonces lo que va a haber es colaboración mutua, va a haber comunión, va a haber participación, va a haber preocupación, convivencia. Entonces, claro que nadie esté arriba del otro. Si al final, como somos hermanos, estamos como en la misma línea. Claro, tenemos la cercanía para hablar, para comunicarnos, para preguntar. Exacto. Para decir algo que a lo mejor estoy en un error y probablemente me corrijan. ¿Qué características son las más relevantes dentro de la comunidad de la iglesia? Eso va a depender del grupo. Sí, hay congregaciones que son, lo dijimos creo al principio, de carácter misionero, carácter social. Puede haber alguna congregación que sea de carácter de salud en el aspecto integral. Solo hago un entre paréntesis para recordar esto y contarles esto. En Puerto Mono hay una congregación que tiene una clínica dental. Sí. Entonces, es una congregación que atiende todos los días en la tarde de manera casi gratis. Y hay profesionales que están dispuestos a hacerlo. Y ellos atienden allí en esa clínica dental a la comunidad, al barrio donde ellos están. Entonces, en Punta Arenas no tenemos nada parecido, pero igual cada iglesia cada congregación tiene una participación en la comunidad. Tenemos, por ejemplo, nosotros, que somos una congregación que tenemos un brazo social, que es el tema de entregar canastas a las familias carenciadas, ya sean de nuestra propia realidad o de la comunidad en general. Claro.
y hemos tenido linda experiencia durante estos 20 años que llevamos, en donde hemos podido entregar hasta 6 cajas de alimentos a familias en necesidad. Y también hemos trabajado con la comunidad migrante y hemos trabajado con el apoyo a la olla común Sí. de una toma, de un barrio, y hemos estado apoyando ahí durante años diferentes esferas que tienen que ver en el ámbito social. Bueno, ese es un rol primordial de una iglesia cristiana evangélica. El de ser parte de la comunidad, de la sociedad, de los vecinos, el siempre incluir a los vecinos también como una... Puede ser casi como un brazo de la iglesia, que aunque no se congreguen, igual hay una especie de relación. Sí, todo va a depender de cómo se relacione también el pastor Claro. de la congregación. O sea, podemos hacerlo a nivel ciudad o podemos hacerlo a nivel barrio. Sí. Entonces, hay congregaciones, acá en Punta Arenas, por ejemplo, hay una congregación que trabaja muy bien con la Junta de Vecinos. Sí. Y están ligados, y la Junta de Vecinos cuando necesita apoyo va a la iglesia. Y la iglesia cuando necesita apoyo va a la Junta de Vecinos. Entonces, sí. eso es muy particular. Y va a depender, ya les digo, va a depender mucho de los líderes, de las cabezas que estén liderando en el momento. Como mencionábamos, hay tantas aristas que cada iglesia, cada congregación tiene una variante del lado social. Bueno, como justo estábamos hablando de la Biblia, ¿qué papel juegan las enseñanzas bíblicas en la decisión de unirte a una iglesia? Para mí, como maestro de la Biblia y como profesor, como pastor, El 100%. 100% absoluto. O sea, si en una congregación no te enseñan la Biblia y no te la enseñan, o sea, porque, a ver, no es lo mismo hablar de experiencia, de testimonio, de sucesos, de historia, y no es lo mismo que basar nuestra vida en las enseñanzas bíblicas. Claro. No es lo mismo basar toda nuestra experiencia de culto o cúltica en solo experiencia. O sea, se requiere de una vida sólida a nivel bíblico. Sí, para eso está la Biblia, para que nosotros podamos, a través de sus lecturas, a través de la escritura que tenemos aquí, nosotros podamos ir creciendo y desarrollándonos como personas, como seres humanos, como sociedad. Para eso está la Biblia. Y la Biblia no solamente es un libro religioso, sino que es un libro que es transversal. Para todas las áreas de nuestra vida, la Biblia ha sido importante. A ver, desde los inicios, la alfabetización, por ejemplo. De hecho, en Chile, voy a pensar y recordar, había un ministerio hace muchos años atrás que se llamaba Alpha Lit. Ya. Y ellos enseñaban a leer. Con la Biblia. Con la Biblia. Porque nosotros, ustedes que son la generación después de los millennials, sí. Z. La generación Z, Zillennial también existe ahora. No conocen que en el siglo XX pasado, sí, cuando yo tenía, por ejemplo, 13 años, en la congregación llegaban personas que no sabían leer. Y que era normal en aquella época. Era normal, las personas no sabían leer. O sea, estamos hablando de 50 años atrás, Chile tenía personas, en Sudamérica habían personas que no sabían leer. Entonces, en ese entonces apareció un ministerio que se llamaba Alpha Lit, y ellos mandaban recursos para que se les enseñe a leer a través de usar la Biblia. Y eso es el trabajo que la iglesia ha estado haciendo y seguirá haciendo. Hoy día a lo mejor, no sé, me pongo a pensar, ¿no? Hubo un momento en que fue necesario la alfabetización digital. Hoy día no es tanto, porque ya como que todos estamos normalizados, acostumbrados con los teléfonos móvil, los smartphones, al computador, claro, más después de la pandemia. Claro, pero yo creo, estoy pensando así como en voz alta, yo creo que vamos a tener que prepararnos porque viene la inteligencia artificial. ¿Y qué sucede con la inteligencia artificial hoy día? O sea, lo inimaginable. Claro. Entonces, yo creo que vamos a tener que educarnos nosotros y a la vez nosotros educar a las personas para que podamos conocer un poquito de lo que es la inteligencia artificial. Claro, no quedarnos atrás. Sí, al No. final la iglesia siempre ha podido ser muy contemporánea en lo que enseña. Uh-huh. Y Bueno, ese es el deseo de nosotros los pastores, digamos,
a ver, colegiados, Claro, porque hemos tratado, nos hemos esforzado, también nos hemos equivocado muchas veces, de llevar a la congregación a estar siempre al extremo de saber todo. Sí, de lo contemporáneo. Sí. Dije hace años atrás, creo que el área social que se nos viene va a ser la sanidad, por ejemplo, en la salud mental. Sí. Va a tener que haber una sanidad integral en el sentido de cómo manejar las redes sociales, cómo criar a nuestros hijos en medio de este ambiente de la inteligencia artificial. Yo creo que para allá vamos. Una persona cuando va a conocer una congregación, una iglesia, probablemente está atrapado en pensamientos, tal vez en prejuicios, y va a ir a lo de los canutos, o que todos son sectarios. ¿Cómo esa persona puede librarse de esos prejuicios? Wow. A ver, los prejuicios a nosotros nos establecen paradigmas. Y los paradigmas de pronto son como barrotes de la cárcel. Claro. O sea, yo si tengo paradigmas, me puedo agarrar en esos paradigmas y yo puedo mirar a través de esos paradigmas, pero no soltarlos. Entonces, si yo tengo prejuicios con un sistema congregacional, porque tuve una mala experiencia, porque mi abuelita, mi abuelito, claro, he escuchado muchas tal vez veces, ni lo viviste, pero el hecho de que tu familia te alimentó con eso. O por ejemplo, hay casos donde los hijos de una persona son nietos de una familia que vienen por generaciones como evangélicos, pero este y nieto, hay un quiebre. aquí hay un quiebre, ¿sí? entre esa familia y esta nueva persona que está aquí. Esta persona tiene prejuicios. Si yo me agarro a un barrote y lo tengo allí, nunca voy a avanzar. Entonces, soltar los paradigmas y dejar que eso nuevo que estoy conociendo, ¿sí? sin perder la razón. Vuelvo al punto, es muy esencial, yo voy a repetir muchas veces, sin perder la razón y hacer ese equilibrio entre lo emocional y lo racional y mantenerlo ahí equilibrado, soltando los paradigmas que yo tengo de prejuicio y avanzando hacia el deseo de conocer lo que me están mostrando, si es bueno, si es malo, y como yo tengo la libertad de escoger, entonces yo decido, o sea, estaré congregándome un año y dentro de ese año si yo veo que hay algo que no me gusta, me voy. Te vas a otra realidad. Tienes la libertad de hacerlo. Por lo menos en nuestra congregación tenemos un lema, que tú eres libre para entrar y también para salir. Y libre para salir. Sí, la puerta está abierta para entrar y para salir. Sí. Bueno, entonces claro, tú puedes estar viviendo una situación así. Una situación en la que tal vez te salió este video por ese motivo, te salió en TikTok. Nos diste una oportunidad de contarte un poco sobre cómo encontrar una iglesia, pero tal vez siempre tienes esa espina de, pucha, pero yo viví esto, pero pucha, yo escuché esto. Hay que darse la oportunidad, yo creo que tiene que darse la oportunidad, la persona tiene que darse la oportunidad de conocer esa realidad. ¿Sí? Yo como pastor o como persona me tengo que dar la oportunidad de conocerte también a ti. Y también, no somos la única iglesia. Obvio, no. Hay muchas variantes, muchas aristas. Hay muchas congregaciones con muchas realidades, con muchos énfasis diferentes. Sí, entonces vas a encontrar un espacio. Pero recuerda, todas las congregaciones son compuestas por personas imperfectas. Y, principalmente, siempre basarse en la Biblia. Siempre, lo primordial, lo primero que tú tienes que si ver. te vas a una realidad que no use la Biblia, mira el primer video. Sí, la Biblia es lo fundamental. ¿En qué momento es tu momento de comenzar a compartir sobre la iglesia? Desde el primer momento que tú llegas. O sea, desde el momento que tú decides congregarte en un lugar, el llamado que yo haría como pastor es que inmediatamente tú comiences a ser el misionero. Ya. De hecho, creo que tú recuerdas, me has escuchado hablar de que cada uno de las personas que escuchan mi sermón, que son parte de la congregación, son misioneros en el trabajo, lugar donde trabajan, ya sea en el colegio, en la oficina, en la universidad, donde estudian. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que tenemos que llevar el evangelio. O sea, digo nosotros, los seres humanos, ¿sí? Tú tienes que llevar el evangelio, tú tienes que darlo a conocer, él tiene que darlo. O sea, podemos hacer el yo, tú, él, vosotros, nosotros,
nosotros todos juntos hacemos lo que es la misión de proclamar las buenas nuevas o las buenas noticias que significa Jesús para nosotros. O sea, solo con el hecho de ya conocer a Cristo o el de comenzar a conocerlo, tú ya puedes ir hablando de cómo Él cambia tu vida. Sí. Yo creo que desde el primer momento. O sea, ahora, hay dos formas de actuar. Hablar sobre la iglesia, hablar sobre la religión, sobre Cristo, y hacer. ¿A qué se refiere con hacer? Hacer todo lo que no hacías antes. Por ejemplo, si antes no perdonabas, ahora tienes que perdonar. Si antes bebías en exceso, ahora no lo hagas. No, sí. Entonces, eso, yo creo que eso es lo que caracteriza. O sea, es como un cambio, un switch. Eso es. La idea de ser un cristiano evangélico y lo fundamental de ser un cristiano evangélico es la transformación, no los cambios, la transformación total. Y para esto nosotros tenemos el pensamiento de la imagen de la metamorfosis de la mariposa. De la mariposa o del gusano que se transforma en mariposa. Entonces, esa metamorfosis es una transformación. Y toda transformación exige un proceso. Y toda transformación, sí, es que el fin no es lo mismo que el inicio. Sí, si es lo mismo y pintado, esos son cambios. Pero si estamos hablando que aquí, al principio de la metamorfosis de la mariposa, había un gusano, una oruga, sí, y acá una mariposa, no es lo mismo. Si tú lo ves, no es lo mismo. Y no puede volver atrás. Y no puede volver atrás. La transformación es eso. Tú no puedes regresar atrás. Entonces, ese proceso probablemente será en 1 año, serán 2 años, serán 3 años, y algunos se han demorado 40, 50 años. Así que te invitamos a que seas parte de una congregación, pero poniendo eso en mente, que el proceso te puede llevar a una transformación y que no vas a volver atrás. Yo creo que tú lo planteas así del momento de oruga. Yo creo que la oruga lo primero que tiene que compartir es cuál es su anhelo, su deseo. Sí, de hecho hay una película de eso para niños que hace muchos años salió, y la oruga tiene siempre el pensamiento de volar. Entonces dice, y yo quiero volar, y yo quiero volar, y yo quiero volar. Pero no sabe la oruga en sí que en un momento X va a entrar en ese proceso de transformación, y cuando se da cuenta está volando. Pero creo que nosotros tenemos que tener esa capacidad desde el momento de que llegamos a una congregación, comenzar a evangelizar, a cumplir la misión para la cual Dios nos ha llamado, a invitar a personas que tengan la posibilidad de conocer lo que yo he conocido, pero para eso hay que estar convencido de que yo me voy a quedar en esa congregación. O sea, porque igual es desastroso. Yo lo he visto en mi vida pastoral, en mi desarrollo pastoral, es que a veces una persona se convence y después por X motivo se retracta y está en toda la libertad de hacerlo, pero junto con él se van todas las personas que le siguieron. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, sí. Y también, primordial, que esperamos que todo lo que hablamos antes te haya servido para entender qué espacio está destinado para ti y cuál no. Porque puedes compartir un lugar que no es el indicado también. Por eso es que volvemos al principio, no uses solo tus emociones, sino que usa tu capacidad de pensar y de razonar. Porque si escogiste el lugar, que ese lugar te llene intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente, que cuando tú encuentres ese equilibrio. De hecho hay 4 elementos y con esto termino, hay 4 elementos en la vida de Jesús que están en Lucas capítulo 1, en el último versículo, no me acuerdo el número, que dice que Jesús crecía, y dice que él crecía en sabiduría, crecía en relación social, crecía en estatura físicamente, pero también crecía en emociones. Entonces, si una congregación te aporta el crecimiento natural, que es lo físico, no es necesario que la iglesia te lo aporte, pero sí el desarrollo, por ejemplo, intelectual, el desarrollo emocional, el desarrollo espiritual, y el físico lo pones tú, entonces es una buena congregación. Bueno, espero que te haya gustado el video. Si es así, puedes dejar tu like, puedes dejar también comentarios, consultas, estamos atentos a todo ese contenido. Así que no hay problema, puedes dejar tu feedback. Nos vemos en un próximo video.
Obviamente estás invitado a la reunión. Somos Iglesia Cabot, estamos en Punta Arenas. Síguenos en redes sociales para que estés atento un poco a los horarios y dónde nos encontramos. Muchas gracias por la oportunidad de compartir este tiempo con ustedes. Dios les bendice. Bendiciones.